Doctora Llanos, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. ¿De qué? Ok. A ver, a mí me tocaron dos temas que son bastante importantes y que obviamente en la urgencia son dos patologías que se ven frecuentemente en la parte pediátrica. Me fijé que soy la única que va a hablar de cosas pediátricas en todo el curso, así es que espero que igual haya interés, porque habitualmente cuando el curso es como muy de adulto, a veces no hay mucha gente que vea las partes pediátricas. En el caso del estatus convulsivo de los niños, es la emergencia neurológica más frecuente y por lo tanto necesita un reconocimiento y un tratamiento en forma precoz para poder reducir la morbimortalidad. Es que necesito sacar esta cuestión, pero no sé cómo sale. Ahí sí. Tiene una incidencia bastante variable, de 10 a 58 por 100.000 entre 1 y 19 años por año, y la incidencia en los niños menores de 1 año es la más frecuente. Es muy frecuente el estatus convulsivo, de 135 a 156 por 100.000 por año. Y 4 a 8 de 1.000 niños tienen un estatus epiléptico antes de los 15 años. Ahora, 12% de las primeras crisis debutan como estatus epiléptico. Por lo tanto, es muy importante tener esto en consideración cuando llega un niño convulsionando al servicio de urgencia o donde ustedes estén trabajando. Pensar que ese niño, en un 12%, tiene posibilidades de evolucionar a un estatus epiléptico. Y es muy frecuente. Ahora, los estudios son muy variables y la frecuencia va entre un 9,1 hasta un 27% en los niños epilépticos. Pero eso va a depender de la epilepsia que tenga el paciente, del si tiene o no un daño neurológico de base, cuál es la causa de la epilepsia. De acuerdo a eso va a ser la frecuencia del estatus. Si uno tiene un paciente con una epilepsia refractaria, claramente va a tener mucho más posibilidad de tener estatus recurrentes a tener un niño que tiene una epilepsia de buen manejo. Ahora, como es una patología de urgencia, también tiene mortalidad. Y tiene una mortalidad de un 4%. De acuerdo a la etiología y a la edad, puede variar desde un 3% incluso hasta un 11%. O sea, alta mortalidad. Y la presencia de secuela neurológica, ya sea una epilepsia posterior al estatus, un déficit motor, problemas de aprendizaje o de conducta, va a depender de la edad en que se presentó este estatus convulsivo, y mientras menor sea la edad del niño, mayor es el compromiso neurológico y las complicaciones que pudiera tener a largo plazo. Ahora, el pronóstico depende mucho de la etiología, de lo que estábamos conversando, de la edad, a menor edad, peor pronóstico, de la duración del estatus epiléptico y del estadio del estatus epiléptico. Es distinto que sea un estatus epiléptico que respondió antes de las 24 horas, o que fue un estatus epiléptico refractario o súper refractario, que son los que tienen peor pronóstico. Y obviamente la etiología es el factor predictor más relevante. La evolución del punto de vista como cognitivo y neurológico está influenciado por lo que les decía, la duración. Si se inicia en forma neonatal, también el pronóstico es peor. Y si la etiología es sintomática aguda, es importante tenerla también en consideración, porque obviamente que tenemos que tratar la causa para poder tratar de controlar las crisis, aparte del fármaco antiepiléptico. La tasa de mortalidad inmediata, o sea, en el momento en que hacen el estatus, es un 3,4%, y es de peor pronóstico, de peor mortalidad cuando es una semiología mioclónica, porque esta se asocia principalmente a enfermedades metabólicas, a los trastornos, a los errores congénitos del metabolismo. Es mucho más frecuente que tengan estatus mioclónicos, y eso aumenta la mortalidad. En los casos de que el estatus sea de etiología desconocida o mioclónico, tiene mayor riesgo de hacer estatus recurrente. Ahora, en cuanto a la definición ha ido cambiando en el tiempo a medida que uno ha ido considerando cuáles van a ser las secuelas permanentes que puede producir este cuadro. La Liga Internacional de la Epilepsia ya en 1970 la describía como una crisis que persiste por una duración de tiempo suficiente, sin dar un tiempo, o que se repite frecuentemente como para producir una condición duradera o permanente. La verdad es que era una definición muy amplia, no daba tiempos, no decía en cuánto tiempo uno podía hablar de un estatus epiléptico, y definía como crisis, y que todavía lo definimos como tal, la ocurrencia transitoria de signos o síntomas que se deben a una descarga neuronal excesiva, sincrónica en algún área del cerebro. Y dependiendo, obviamente, de la zona en donde se produzca la descarga neuronal, van a ser los síntomas que se van a presentar.
Si tenemos una descarga neuronal que es generalizada, vamos a tener una crisis tónico-clónica generalizada. Si tenemos descargas en el área frontal, probablemente vamos a tener más una crisis que sea desde el punto de vista conductual, trastornos motores, va a depender también de dónde se produzca la descarga. Ahora, de acuerdo a los estudios, se ha visto que ya en 30 minutos la injuria neuronal de la actividad epiléptica debería ser irreversible en el tiempo. Y de acuerdo a esto se empezó a basar la nueva clasificación o la nueva definición en realidad de estatus epiléptico. Hay varios estudios que van mostrando, por ejemplo, uno en el 73, que después de 82 minutos de actividad convulsiva se producía una injuria neuronal irreversible. Hay otros trabajos que dicen que de 120 niños que tuvieron crisis tónico-clónicas generalizadas, el promedio de duración de la gran mayoría era de 62 segundos, y se dieron cuenta que cuando duraba más de 2 minutos, ya tenían que partir con fármacos antiepilépticos en forma endovenosa. Y en 1999 empezó esta definición operacional en que uno decía, no podemos esperar 30 minutos para decir que está en un estatus epiléptico o un estatus convulsivo y partir con tratamiento. Tenemos que definir una manera de cómo empezar a tratar al niño, y Lowenstein en el 99 plantea que hay una definición operacional de que cuando el niño ya tiene más de 5 minutos con una crisis continua, o 2 o más crisis en las cuales no hay una recuperación completa de conciencia, uno debería empezar a manejarlo como si fuera un estatus convulsivo. Hay un estudio del 2001 en que mostraba que de 407 niños con una primera crisis no provocada, el 76% dura 3,5 minutos. O sea, la gran mayoría de los niños tienen crisis convulsivas de menos de 5 minutos. Eso es lo habitual, 3 más o menos. Es el promedio que uno dice, eso es una crisis convulsiva en un niño y generalmente se da en forma espontánea. Si esto se está prolongando, uno tiene que pensar mal y pensar que va a ir a un estatus convulsivo. Y en este estudio también se mostraba que una vez que la crisis duraba más de 5 a 10 minutos, era poco probable que se diera en forma espontánea y por lo tanto tenía indicación de intervención. Entonces, ¿qué es lo que hace la ILAE, la Liga Internacional de la Epilepsia? Hace una nueva definición en el 2015 para hablar de un estatus epiléptico, cuando se habla de estatus epiléptico, y de acuerdo a eso también todos nos ponemos de acuerdo, todos hablamos de lo mismo, todos podemos hacer trabajo y todos podemos tratar de manejarlo de una manera similar. Y en este caso, ellos plantean que clínicamente se caracteriza como una crisis epiléptica continua o intermitente sin recuperación de conciencia, como estaba previamente escrito, que dura de 30 minutos o más. Ahora, la diferencia es que en esta nueva definición hay 2 dimensiones operacionales para el manejo del estatus epiléptico. Hay un tiempo 1 y un T2, que son importantes para el manejo que vamos a tener más adelante del estatus epiléptico. Y ese T1 y T2 va a variar dependiendo de si es una crisis, un estatus epiléptico tónico-clónico, si es focal, si es una crisis de ausencia. En el caso del estatus epiléptico tónico-clónico generalizado, el T1 sigue siendo 5 minutos. O sea, un paciente lleva 5 minutos convulsionando y uno tiene que iniciar tratamiento de emergencia como un estatus convulsivo. El T2 de los 30 minutos solo nos dice que si ese paciente lleva 30 minutos, va a tener una consecuencia a largo plazo con un compromiso neurológico. En el caso de las crisis focales, el T1 es un poco más relajado, de 10 minutos, y el T2 más de 60 minutos. Ahora, en los de ausencia, la evidencia es bastante limitada. Se plantea 10 a 15 minutos, no se sabe en cuánto tiempo va a ser el compromiso a largo plazo, pero lo importante es que tengan en consideración que tenemos un T1 y un T2, y que se queden por lo menos con el que es el tónico clónico. Ahora, ¿por qué se eligió este T1? Por lo que habíamos conversado, porque se vio que pacientes que tenían epilepsia refractaria y se hacía videomonitoreo, la mayoría de las crisis duraban menos de 5 minutos, duran 3 minutos y medio, 4 minutos, pero la gran mayoría, a pesar de ser epilepsias refractarias, las crisis eran de menos de 5 minutos. Y si la crisis dura más de 5 minutos, más del 10% de estas crisis van a durar más de 30 minutos, o sea, claramente va a ir en un estatus, ¿ya? Y los pacientes que tienen crisis de más de 7 minutos tienden a prolongarse y a requerir tratamiento agudo. Ahora, aparte de la nueva definición que tiene estas 2 condiciones operacionales o dimensiones operacionales, la ILAE lo clasifica en 4 ejes para poder ordenarnos. El eje semiológico, etiológico, el correlato electroencefalográfico y la edad. Lo ideal sería poder clasificarlo en los 4, pero obviamente que al inicio no siempre es posible.
pero sí nos sirve para ordenarnos y nos sirve para plantear más adelante cómo vamos a manejar el paciente. Del punto de vista semiológico, lo divide en dos grandes grupos. Uno, el que tiene presencia o ausencia de síntomas motores, o sea, si es un estatus convulsivo o no convulsivo, y el B, que es el grado de compromiso de conciencia, si es un compromiso de conciencia cualitativo o cuantitativo. Y en el primer grupo, en el que estábamos hablando de la parte motora, los divide en estatus epilépticos convulsivos y estatus epilépticos no convulsivos. En los convulsivos pueden ser los generalizados, focales, desconocidos, con o sin coma. La verdad es que esto ya es más detallado, pero lo importante, más que se sepan esta clasificación, es importante que consideren que pueden haber estatus epilépticos que pueden ser convulsivos, pero también están los no convulsivos, estos pacientes que tienen un compromiso de conciencia, que no se sabe la causa y que tienen algunas como mioclonías y que uno plantea que pudiera el paciente, o una desviación de la mirada cuando uno hace el examen neurológico, y que uno podría plantear que está en un estatus epiléptico no convulsivo. Y lo mismo del punto de vista cualitativo, de lo que estábamos hablando, del compromiso de conciencia. Ahora, del punto de vista etiológico, puede ser conocido, o como todo en medicina, desconocido o criptogénico. Del punto de vista conocido, son todas las patologías sintomáticas, que pueden ser agudas, remotas, progresivas, y los síndromes epilépticos electroclínicos, que son los típicos en los niños, que no se ven tanto en los adultos. De lo agudo, accidentes vasculares, intoxicaciones, encefalitis, cualquier cuadro infeccioso del sistema nervioso central puede producir un estatus epiléptico. Remoto, en un paciente que es postraumatismo, una postencefalitis, postaccidente vascular en los más adultos. Progresivos, pacientes con tumores cerebrales, enfermedades degenerativas, epilepsias mioclónicas progresivas, que son las que son de peor pronóstico, demencias y los síndromes electroclínicos. Del punto de vista del electroencefalograma, hay varias características, son más de especialista, no me interesa tampoco que se las sepan, solamente se las estoy mostrando para que sepan de qué se trata, pero sí saber que el electroencefalograma es indispensable para el diagnóstico, pero no solamente para el diagnóstico, sino también para la evaluación y el seguimiento del paciente. Porque puede ser que nosotros dejemos algún fármaco antiepiléptico y el paciente deje de tener síntomas, deje de convulsionar, pero en el electroencefalograma todavía está en un estatus con descargas persistentes en el trazado y está en un estatus no convulsivo, y por lo tanto uno tiene que seguir manejándolo exactamente igual como si el paciente no hubiera respondido a tratamiento. De acuerdo a la edad, que también eso lo clasifica la ILAE, y los clasifica en neonatal, lactante, preescolar, adolescente y adulto mayor. En general, toda esta presentación va desde lactante en adelante. Todo lo neonatal es una patología totalmente distinta, son crisis distintas. Recuerden que los recién nacidos tienen un cerebro muy inmaduro, ni siquiera son capaces de producir crisis tónico-clónicas generalizadas. No existen las crisis tónico-clónicas generalizadas en el recién nacido, así que cuando deriven un paciente, no lo deriven así porque el cerebro de un recién nacido no es capaz de producir una crisis tónico-clónica generalizada porque las redes neuronales que tienen no son capaces de hacerla. Puede tener crisis tónicas, puede tener crisis clónicas, puede tener crisis mioclónicas, y a veces si tienen la duda y quieren derivar a un paciente y no saben, es preferible describir las características de lo que ustedes están viendo a tratar de ponerle un nombre. Para nosotros es mucho más útil la descripción de la semiología que a veces tratar de encasillarlo en alguna de las clasificaciones. Ahora, en cuanto a los síndromes electroclínicos, para nosotros sobre todo es importante, porque dependiendo del síndrome electroclínico que tenga, también va a ser el manejo que nosotros vamos a utilizar. Para algunos hay algún tratamiento específico, por ejemplo, si es un estatus en un paciente que tiene un síndrome de West, vamos a tener que pensar en el uso de corticoides que no vamos a usar, por ejemplo, en otros pacientes que no lo tuvieran. Tener en consideración que una de las causas más frecuentes de estatus epiléptico en los niños es el estatus epiléptico febril, por convulsión febril. Un 20 o 25% de los estatus epilépticos de los niños son por convulsiones febriles, que lo vamos a ver en la segunda presentación, por eso las invertí, por eso partí primero con estatus. Hay otras que, dependiendo, bueno, están los Lennox-Gastaut, Landau-Kleffner, son todas de especialidad, pero sí, como les decía, para nosotros es importante porque dependiendo del síndrome electroclínico, también va a ser el manejo que nosotros vamos a dejar. Ahora, ¿cuál es la evidencia científica del manejo del estatus epiléptico en los niños? Porque hay
muchos protocolos, y algunos dicen, haga esto, haga lo otro. ¿Cuál es la base del punto de vista de evidencia científica para el manejo de estos pacientes? Bueno, en el 2016, la Academia Americana de Neurología hizo una revisión de una serie de trabajos que trataban de mostrar cuáles eran los estándares de calidad del manejo de los pacientes con estatus epiléptico. Y evaluaron 2.093 niños, distintos estudios de clase 3, y se dieron cuenta que el 26% de estos pacientes tenían una causa sintomática aguda, el 33% una sintomática remota, el 22% de estos pacientes, que era lo que les decía yo, tienen estatus epilépticos convulsivos. Por lo tanto, es una causa muy importante de tener en consideración cuando llega un paciente convulsionando a la urgencia, ver si el paciente está con fiebre o no, porque de verdad que es casi un cuarto de los pacientes que hacen estatus epiléptico. Ahora, en esta misma revisión, ellos se preguntaron si era necesario hacer a todos estos pacientes punción lumbar de rutina y hacer hemocultivos, por ejemplo. Y se dieron cuenta de que solamente un 12,8% de estos pacientes que llegaban en estatus convulsivo tienen infección del sistema nervioso central. Por lo tanto, ellos no recomendaban hacer punción lumbar y hemocultivo en forma rutinaria a menos que hubiese una sospecha clínica. ¿Qué quiere decir eso? El paciente tiene una historia de compromiso de conciencia, el paciente tiene alguna focalidad, el paciente tiene alguna alteración neurológica asociada que nos haga pensar, tiene signos meningios, cualquiera de esas cosas a uno lo podrían hacer pensar en una infección del sistema nervioso central y uno podría plantear la realización de una punción lumbar, pero ellos no plantean como una forma rutinaria hacerla en todos los pacientes. Ahora, tiene un nivel o sea, desconocido, son datos que no hay datos suficientes como para poder decir 100% que eso es así. Ahora, en el caso del electroencefalograma, de estos pacientes que evaluaron, el 43,1% de los electros mostraba actividad epileptiforme, y de los niños que tenían estatus, 62% tenían actividad epileptiforme comparado con el 41% de los pacientes que tenían su primera crisis convulsiva, pero que no era un estatus. Loreto, en estos casos... Llanos. Es de convulsión febril. Ah, tienes abierto tu micrófono. No sé quién es. Sí, Estoy hablando de estatus convulsivo. Las invertí, por si acaso. Después voy a hablar de convulsión febril, para la que estaba preguntando. están cerrados todos los micrófonos, doctora. Continúen. Ah, ya. Es que alguien estaba hablando, por eso. Sí, pero cerrado. Ya, bueno. Da igual. Bueno, lo importante es que los electroencefalogramas tienen que considerarse en un paciente que tiene un estatus epiléptico de inicio reciente, o sea, no tiene antecedentes de convulsiones, el paciente llega convulsionando, hace un estatus, hay que hacer un electroencefalograma, porque hay que ver si el electro es focal, si es generalizado, nos va a ayudar y nos va a influenciar en el diagnóstico y en el tratamiento. Ahora, neuroimagen, ¿hacemos a todos resonancia? ¿No le hacemos a ninguno? ¿A cuáles le hacemos resonancia? Según este estudio, mostraba que en realidad es importante hacer neuroimagen, sobre todo si tú quieres excluir alguna causa neuroquirúrgica que requiere alguna intervención aguda, por ejemplo, un paciente que tuvo un traumatismo encefalocraniano y uno piensa que pudiera tener algún hematoma que hubiera que drenar, o que hay una persistencia del estatus epiléptico a pesar de un adecuado tratamiento. Por lo tanto, ellos recomiendan que si la etiología no está clara, o clínicamente hay alguna cosa que les llame la atención, focalidad en el examen neurológico, debería realizarse la resonancia. Ahora, hay que tener cuidado también en cómo uno evalúa la información que tiene en los distintos artículos y lo que es de medicina basada en la evidencia, porque a veces no está toda la información como para poder decir 100% cuál es el manejo correcto. Y por ejemplo, con este trabajo yo les voy a mostrar de que no todo lo que es medicina basada en la evidencia a veces hay que tenerlo como la Biblia. Este es un estudio en que ellos plantearon de que, es algo irónico, pero es así, ellos plantearon que el paracaídas prevenía o no prevenía la muerte y el trauma cuando uno saltaba desde un avión. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a hacer, dijeron, un estudio randomizado
control doble ciego y vamos a ver si esto produce o no produce algún compromiso de tirarse de un avión sin paracaídas. Y tomaron 2 grupos y vieron que no había diferencias significativas ni de mortalidad ni morbilidad si se lanzaban o no con paracaídas. Ahora, ¿cuál era el problema? Que no estaba descrito de que el avión estaba detenido y que el avión estaba a la altura del suelo. Por lo tanto, tenemos evidencia de que no hay una reducción de mortalidad ni de morbilidad con el uso del paracaídas, pero ojo, en estas condiciones. Por eso es importante que cuando ustedes analicen algún artículo, tengan cuidado de cómo lo van a analizar, porque puede pasar esto, que uno lee y dice, ah, sí, en realidad este medicamento funciona mucho mejor que este otro medicamento, pero ¿en qué condiciones? Ahora, el diagnóstico es evidente muchas veces con la clínica, pero en otros hay que tener cuidado, lo que les decía yo, compromiso de conciencia de un paciente que no queda claro, puede ser un estatus epiléptico no convulsivo. Ahora, ¿qué exámenes sí nos ayudan? Lo que decíamos, el electroencefalograma, sí o sí, para diagnóstico y seguimiento, cuando no hay respuesta a tratamiento. Y todos estos exámenes, como la prolactina sérica, la CK sérica, el recuento de glóbulos blancos, la lactacidemia, es controvertido, ya no se recomienda en forma rutinaria. La idea de la realización de exámenes está principalmente por la clínica y por lo que ustedes vean en el paciente. Ojo con el diagnóstico diferencial. Hay eventos que son no epilépticos, la pseudocrisis, que son estos pacientes que tienen estas crisis prolongadas, pero que uno ve que en general tienen algunas características distintas, eso ya da para otra clase, pero en general recuerden que en las convulsiones los pacientes tienen los ojos abiertos, en la pseudocrisis tienen los ojos cerrados, son crisis más prolongadas pudiera ser, pero son como una evolución ondulante en que tiene mucha crisis, pues baja un poco, mucha crisis, baja un poco, no es una cosa como persistente como los estatus convulsivos. Descartar también que no haya movimientos anormales, algún uso de algún fármaco por distonías agudas, por ejemplo, que haya estado con domperidona o que haya usado aloperidol y que eso haya producido una distonía, y la verdad es que el paciente lo que tiene es un trastorno motor secundario a un fármaco y no un estatus epiléptico, y por lo tanto uno le va a dejar fármaco antiepiléptico y no va a haber ninguna respuesta. Ahora, ¿cuáles son los principios del tratamiento? El objetivo es prevenir la injuria cerebral. ¿Y cómo podemos prevenir la injuria cerebral? Controlando las crisis, ¿ya? Los factores determinantes de pronóstico a corto y largo plazo son la etiología y la actividad convulsiva prolongada per se. Por lo tanto, lo que tenemos que tratar de hacer es controlar las crisis y buscar la causa. A medida que la crisis continúa, se hace progresivamente más difícil de detener. Entonces, ¿qué hay que tener en consideración? Llega un paciente al servicio de urgencia convulsionando. Nosotros tenemos que asumir que el paciente lleva al menos 5 minutos convulsionando, por lo tanto tenemos que considerar la llegada del paciente convulsionando como el T1 del estatus. Tienen que asumir que ese paciente lleva 5 minutos, aunque la mamá diga que recién empezó a convulsionar. Si ustedes no lo han presenciado, se maneja como si el paciente estuviera en el T1. Se maneja inmediatamente con algún fármaco antiepiléptico, con alguna benzodiazepina. No esperar que pasen los 5 minutos, porque puede ser de que el paciente ya lleve 10 minutos convulsionando y no va a tener una buena respuesta al tratamiento. Entonces, los objetivos generales del tratamiento son optimizar vía aérea, el ABC como siempre, en cualquier urgencia, siempre primero el ABC, la administración de los fármacos en forma precoz, ya sea de la manera que sea. Si no tienen vía venosa, usen la vía rectal, usen la vía bucal, usen la vía que tengan y el fármaco que tengan, pero lo importante es la administración precoz. Está demostrado que mientras más precoz sea la administración, mejor es la respuesta y el control de la crisis. No olvidar de que tenemos que buscar la causa, por lo tanto, mientras estamos haciendo el ABC, mientras estamos poniendo la vía, le estamos tomando los exámenes generales, electrolitos, gases, perfil, glicemia, siempre hacer una hemoglobina si el paciente viene en compromiso de conciencia, y tratar de descartar cuáles otras causas pudiéramos tener dentro de los exámenes que tenemos a mano en ese momento en el lugar donde ustedes estén trabajando. ¿Cuál es la finalidad? Reducir la morbimortalidad. Entonces, manejo del ABC, en el T1, que decíamos que eran los 5 minutos, terapia inicial, pero hospitalaria u hospitalaria. Si el paciente viene en la ambulancia, le pueden colocar algo
para las convulsiones, le pueden colocar una benzodiazepina por vía rectal, no necesita que tenga una vía, si es que no lo encuentran, no importa, se coloca por vía rectal, y la terapia segunda línea en el hospital. Y el T2 ya es terapia tercera línea en la UCI, que la verdad es que no voy a entrar en detalle en ella, porque eso ya hablamos de epilepsias refractarias y superrefractarias que tienen un manejo mucho más complejo. Ahora, ¿qué es lo importante? Y que yo creo que tienen que, ojalá, tomarlo desde esta presentación. Lo más importante son los protocolos locales. Hay miles de protocolos, cada uno tiene su protocolo y el protocolo va a depender de la disposición de fármacos que tenga, de qué es lo que tienen en el PICSI, de qué es lo que es más fácil de obtener primero, pero lo importante es que ese protocolo sea un protocolo que sea consensuado y que todos lo conozcan. Porque si yo me sé el protocolo, yo sé cómo manejar la crisis y por lo tanto lo manejo en forma precoz y evito de que el paciente siga convulsionando. Esto es lo mismo, el ABC, lo que habíamos hablado, evaluar siempre la parte neurológica, los exámenes dependiendo de las características clínicas y de lo que uno plantee que pudiera ser, obviamente niveles plasmáticos, en el caso que tenga uno un paciente que es un paciente epiléptico conocido, tiene que tomar niveles plasmáticos porque tiene que pensar que una de las causas más probables es que el paciente no tomó una dosis del medicamento, se saltó una dosis. El electro, el escáner, resonancia IPL, dependiendo del examen clínico y del examen neurológico. Lo que les decía yo, hay muchos protocolos de tratamiento, cada uno tiene sus protocolos, uno busca guías y todas las guías que uno busca, cada uno parte con un fármaco distinto, en un orden distinto. Algunos plantean que el valproico es mejor que la fenitoína que el fenobarbital, pero sí, lo que se plantea generalmente es que la terapia de primera línea tiene que ser con benzodiazepinas. Ahora, obviamente también hay que tener cuidado con las benzodiazepinas porque tienen que recordar que después de la segunda dosis de benzodiazepina, lo que se produce es una downregulation de los receptores de las benzodiazepinas y por lo tanto estos receptores se esconden. Luego de la segunda dosis de benzodiazepina no tiene ningún sentido que sigan usando benzodiazepina porque ya no va a tener efecto antiepiléptico y solamente van a empezar a agregar todos los efectos colaterales y adversos que pueden tener las benzodiazepinas como la depresión respiratoria. Por lo tanto, si uno tiene un paciente que ya se colocó, por ejemplo, alguna benzodiazepina en el trayecto antes de llegar a la urgencia o donde ustedes estén, ustedes solo coloquen una dosis más de benzodiazepina. No sigan insistiendo con las benzodiazepinas porque va a terminar en una depresión respiratoria, intubado y convulsionando. Entonces, este es otro estudio para ver una revisión bibliográfica de qué fármacos eran los que servían más para el tratamiento de los estatus epilépticos. Y lo que vieron ellos, también de la Academia de Epilepsia en este caso, es que en la fase prehospitalaria el lorazepam endovenoso y el diazepam endovenoso son eficaces para detener las crisis que duran más de 5 minutos, con nivel A de evidencia. Eso quiere decir recomendado, tiene que hacerse. Ahora, el diazepam rectal, el midazolam intramuscular, intranasal, bucal, son probablemente efectivos en detener las crisis, con un nivel B. Eso quiere decir de que puede ser que sea efectivo, hay que considerarlo. Obviamente, que si uno no tiene una vía, es preferible 1000 veces intentar con el diazepam rectal a seguir intentando a colocar, porque vamos a demorar más tiempo y nuestro T1 se va a ir alargando. Entonces, en niños con estatus epiléptico, el midazolam no endovenoso es probablemente más efectivo que el diazepam, que era lo que estaba diciendo recién. Ahora, hay datos insuficientes en niños sobre la eficacia del lorazepam intranasal, sublingual, rectal, el ácido valproico, letrozan como terapia inicial. ¿Cuál es el primero? No está claro. Algunos plantean benzodiazepinas, otros dicen otro medicamento, pero no hay datos suficientes como para poder decir cuál es el mejor de todos. Por eso, el mejor de todos es el que uno tiene a mano, el que uno tiene a disposición. Y la depresión respiratoria es el evento adverso más importante, principalmente en el uso de fármacos antiepilépticos como las benzodiazepinas y el fenobarbital. No hay diferencia sustancial entre la administración de midazolam, lorazepam o diazepam, cualquiera sea la vía, en relación a lo que tiene que ver con depresión respiratoria. O sea, no piensen que porque lo van a colocar rectal o van a colocar endovenoso va a producir más o menos depresión respiratoria. Es exactamente igual, es la cantidad de dosis que uno está colocando y las veces que uno la está administrando.
Ahora, en la segunda fase, en la fase 2, cuando el paciente ya está en el servicio de urgencia, en algunos casos plantean que el ácido valproico tuvo similar eficacia, pero mejor tolerabilidad que el fenobarbital como segunda terapia después de la falla de la benzodiazepina. Ahora, insisto, no todos tenemos ácido valproico endovenoso, por lo tanto, yo les puedo decir que el ácido valproico puede ser mejor, pero si no lo tienen y tienen solo el fenobarbital es mejor, en el caso que ustedes lo tengan. Y también tener en consideración que el ácido valproico idealmente no debe usarse en menores de 2 años por riesgo de mayor hepatotoxicidad, y tampoco en pacientes que uno plantee que tenga alguna enfermedad como un error congénito del metabolismo, enfermedades metabólicas en general, porque puede producir una hiperamonemia y producir un mayor compromiso neurológico. Ahora, en relación si es mejor la fenitoína o el levetiracetam como segunda terapia, no hay nada claro. Y en la fase 3, que son las epilepsias, los estatus epilépticos refractarios o superrefractarios, no hay evidencia clara de ninguna cosa. Ahí la verdad es que cada uno hace lo que puede, como puede, pero no hay ninguna guía en esta fase como para decir qué es lo que hay que hacer primero y qué es lo que hay que hacer después. En cuanto al levetiracetam, que también ha ido apareciendo cada vez más, estamos hablando de levetiracetam endovenoso versus fenitoína endovenosa. Este estudio lo que mostró fue que el levetiracetam no es que sea significativamente superior a la fenitoína, la verdad es que desde el punto de vista de respuesta a tratamiento siempre está dado por la velocidad con que se administra el medicamento, pero sí una de las ventajas que tiene el levetiracetam es que tiene un perfil más seguro que la fenitoína y de más fácil administración. No hay que prepararlo, no hay que administrarlo tan lentamente, no tiene riesgo de arritmias como tiene la fenitoína. Ahora, este es protocolo el que tenemos nosotros en el hospital, que no quiere decir que sea el mejor de todos. Ese es el que nosotros utilizamos, y se los voy a mostrar. Pero obviamente que cada uno tiene que hacerlo dependiendo de las condiciones que tenga y de los fármacos que tenga disponible. Como les decía, si yo en urgencia, para mí es más fácil sacar del Pixi la fenitoína que el levetiracetam endovenoso, prefiero usar la fenitoína. Entonces, lo primero, el ABC. En los primeros 5 minutos, estabilización del paciente, la administración de oxígeno, monitoreo, los exámenes, etcétera, etcétera. El paciente está convulsionando, entonces, ¿qué es lo que hago? Elijo una de estas benzodiazepinas, cualquiera de ellas en la dosis que están acá indicadas. Si no tengo disponible ninguna de estas opciones, uso la vía rectal, intranasal, o en los casos que no tenga ninguna benzodiazepina, planteamos fenobarbital endovenoso. Si no continúa con crisis, el paciente está en condición basal, manejo médico sintomático, seguimos buscando la causa y vamos qué fue lo que pasó. Si el paciente continúa con crisis, elegimos de segunda línea y única dosis fenitoína, valproico o levetiracetam. El paciente sigue convulsionando, en algunos casos repiten fenobarbital, en otros casos nos pasamos a esta parte que no tiene evidencia y lo que les decía yo que puede ser repetir una terapia de segunda línea, asociar alguno de estos fármacos, usar dosis anestésicas, usar la ketamina, usar tiopental, midazolam. Obviamente todo lo ideal sería con monitoreo continuo electroencefalográfico, que no siempre lo podemos tener. Ahora, lo importante es recordar que el estatus epiléptico es la emergencia neurológica más frecuente en los niños, y por lo tanto uno tiene que reconocerla y tiene que tratar el cuadro lo antes posible para reducir la mortalidad. Que la nueva definición de la ILAE, que ya no es tan nueva porque es del 2015, tiene las dos dimensiones, operacional y conceptual. Y la operacional es el T1, que es el que a nosotros nos interesa para el manejo en urgencia. 5 minutos del paciente convulsionando, uno tiene que asumir que es un estatus epiléptico. Paciente llega convulsionando, el paciente por lo tanto está en T1, 5 minutos. El paciente lo manejo como si fuera en estatus. No espero que pasen 5 minutos para pasar la benzodiazepina. El paciente llegó y le colocó la benzodiazepina inmediatamente. Y la importancia del tratamiento prehospitalario con benzodiazepina, si es que lo pueden administrar antes de que lleguen a la urgencia. En la fase hospitalaria, cuando el paciente ya está ahí, buscar la causa y obviamente el electroencefalograma para no pasar por alto los estatus no convulsivos. Ahora, lo ideal, tener protocolos locales conocidos por todos, porque eso optimiza la rápida atención y el control de las crisis. Es importante que ojalá se junten los que están trabajando en cada uno de los servicios para hacer cada uno de sus protocolos y ponerse de acuerdo en qué es lo que van a usar.
Si están todos de acuerdo, va a ser mucho mejor que cada uno tenga un protocolo distinto, que puede ser el de Boston, o que puede ser el de la Católica, o que puede ser el del Hospital Clínico. Da igual, lo importante es que tengan la disponibilidad de fármacos y que lo puedan utilizar y que lo sepan utilizar. Eso en relación a estatus epiléptico. No sé si tienen alguna duda, consultas. Pueden hacer sus consultas. Yo tengo una pregunta, doctora. Dígame, doctor. Acá en la región tenemos experiencia con el manejo prehospitalario del estatus convulsivo en pediatría. En general, el manejo de estatus convulsivo prehospitalario solamente lo tenemos en los pacientes que ya tienen antecedentes de convulsiones, en pacientes epilépticos o en pacientes que tienen convulsiones febriles, en que los padres tienen indicado benzodiazepina para la casa y que el papá le administra el diazepam rectal o el midazolam intrabucal en el trayecto. Pero en general, cuando llegan a los servicios de urgencia, el paciente llega convulsionando. No han recibido ninguna benzodiazepina, pero sí, si es un paciente que es conocido, uno debería preguntarle a los padres si recibió algún medicamento y si recibió alguna benzodiazepina, para, lo que les decía yo, no repetir más de 2 veces la benzodiazepina y no tener ninguna respuesta, sino que solamente una depresión respiratoria y que el niño termine intubado secundario a la benzodiazepina. ¿Y sería útil implementarlo, por ejemplo, en esos casos? ¿Y qué se necesitaría desde el punto de vista de recursos humanos? La verdad es que yo creo que lo que se necesitaría es solamente educación, porque el recurso está, es fácil de administrar, ni siquiera, o sea, podemos usar, midazolam ya es más caro, pero lo podemos usar intrabucal, que es muy fácil, porque lo que tú tienes que hacer es solamente hacerlo dentro de la mucosa, no se traga, sino que tú levantas la mucosa y colocas en la vía bucal, pero por el lado colocas el medicamento y se absorbe por vía de mucosa. No hay que tragar el medicamento. Entonces a veces los niños más grandes, entre que les bajan los pantalones o les sacan los pañales, se demoran más que colocarlo por vía bucal. Entonces en algunos pacientes lo tenemos así, y en otros pacientes para ellos es más fácil hacerlo por vía rectal, y para eso necesitas la ampolla de la benzodiazepina más una jeringa tuberculina, y nada más, y lo colocas con la jeringa de tuberculina. Ni siquiera tienes que hacer el supositorio de diazepam como antes hacíamos, que se mandaban a hacer y se demoraban. Con esas cosas no necesitas nada más. Entonces, la verdad es que es principalmente la educación y saber cuándo utilizarlo. Nada más. Otra pregunta, respecto a los protocolos. ¿Es pensable, por ejemplo, a nivel de la región, con las distintas realidades, digamos, el clínico, Natales, Porvenir, Williams, tener un mismo protocolo para el manejo del estatus compulsivo? Sí, lo ideal sería eso, siempre y cuando todos tengamos los mismos fármacos y la misma posibilidad de tenerlos a mano, que era lo que decía yo. Si no tenemos la misma disponibilidad de fármacos, es imposible que tengamos los mismos protocolos. Si yo tengo que hacer una solicitud para que me traigan, no sé, el levetiracetam, no tiene ningún sentido que yo lo ponga como de primera línea, a pesar de que es excelente desde el punto de vista de efectos adversos y que no tengo que estar monitorizando que vaya a ser una arritmia como la fenitoína, versus que yo en la urgencia, que me ha pasado, que yo en la urgencia, mientras estoy colocando la benzodiazepina, le estoy diciendo a la enfermera, prepárate la fenitoína. Y me la dejan preparada. Entonces, el paciente pasa la segunda dosis de benzodiazepina, no ha parado, le pasamos la fenitoína y lo subimos a la UCI, por ejemplo. Pero es porque tú vas adelantándote y es lo que vas teniendo. Si yo me pongo a pedirle trizando de noso, olvídate, no hay ni una posibilidad. Entonces, depende de la realidad local. Si todos tenemos la misma realidad local, si nos ponemos de acuerdo de las distintas farmacias en que tengamos los mismos fármacos, por supuesto podemos utilizar el mismo protocolo, no hay ningún problema, pero va a depender de los recursos que cada uno tenga y de la disponibilidad que tengas también en el servicio de urgencia. Si lo tienes en el PICSI o no lo tienes en el PICSI, así es simple. Bueno. Acá tenemos preguntas en el chat. En el caso de epilepsia de difícil manejo, ¿es más recomendable usar dosis más altas, repetir dosis quizá, o usar algún otro fármaco?
En general, bueno, primero preguntarle a los padres si es que recibió los medicamentos o si se saltó alguna dosis. Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente que está con ácido valproico y se saltó una dosis, y sí tengo la opción de usar ácido valproico endovenoso, quizás sería bueno ponerle una carga de valproico endovenoso. Ahora, si no tengo ácido valproico endovenoso en el lugar donde yo estoy, tengo que usar lo que hay. Las dosis son siempre las mismas, 20 por kilo de carga, no es más ni es menos si es una epilepsia refractaria o no. Lo que sí uno sabe que pudiera ser que se va a demorar más en controlarlo. Si el papá ya le puso una dosis de benzodiazepina, le colocas solo una. Pero en general el manejo es más o menos el mismo, sea o no sea una epilepsia refractaria. Lo que pasa es que va a costar más controlarlo. Y también hay que tener cuidado de que las epilepsias refractarias tienen crisis generalmente todos los días, crisis cortas. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con las epilepsias refractarias? Es tratar de que el paciente vuelva a su basal. No lo vamos a dejar sin crisis, porque si no lo vamos a terminar intubando para que paren las crisis. Lo que uno tiene que tratar de hacer es que este paciente que ya tiene una epilepsia refractaria vuelva a su basal en las crisis. ¿Tenemos más preguntas? Estamos dentro del tiempo. ¿Alguna pregunta? Ya, si quieren, voy a la otra. ¿Sí? Igual está relacionada, así que no hay problema. Porque, oye, aquí vamos a algo. Ahí. Porque como les decía, las convulsiones febriles son una de las causas de estatus. Ya, esta es la segunda presentación que me pidieron de convulsión febril. Y como les decía, es el tipo de convulsión más frecuente en los niños. Es lo que ustedes más frecuente van a ver en el servicio de urgencia, el niño que llega convulsionando por fiebre. Son crisis que se asocian a temperaturas corporales mayores o iguales a 38 grados, en ausencia de infección del sistema nervioso central, de algún trastorno metabólico o algún desbalance hidroelectrolítico. O sea, no hay una causa, no hay una infección del sistema nervioso central que sea lo que produzca la convulsión febril. Y se produce generalmente entre los 6 meses y los 5 años. Hay una discusión en ese tema. La ILAE plantea que la convulsión febril puede ser incluso desde el mes de vida. La Academia Americana de Pediatría dice que puede ser desde los 6 meses. A mí me parece bastante más lógico los 6 meses, y por eso fue que lo puse como 6 meses, porque antes de los 6 meses hay muchos trastornos genéticos, como el síndrome de Dravet y la protocaderina 19, que son trastornos genéticos, que son canalopatías, que pueden producir convulsiones con la fiebre, pero que se producen antes, se producen a los 4 meses en general, y la evolución que tienen es muy mala. En general son epilepsias refractarias, de difícil manejo, ya no caen en este concepto de convulsión febril que uno tiene como pensado de que la gran mayoría de estos niños no va a evolucionar a una epilepsia. Por lo tanto, en general, uno como concepto debería pensar que una convulsión febril se produce entre los 6 meses y los 5 años de vida. Después de los 5 años, un paciente convulsiona con fiebre, uno tendría que sospechar o pensar que esto puede ser más una epilepsia que se gatilló por esta convulsión febril o por esta fiebre, más que una convulsión febril como cuadro de convulsión febril. Ahora, hay varios factores que tienen que ver con por qué se produce la convulsión febril. Un cerebro inmaduro, y por eso es que es en una determinada edad de la vida, entre los 6 meses y los 5 años, la presencia de fiebre y la predisposición genética. Estos pacientes tienen una predisposición desde el punto de vista genético para convulsionar, tienen un umbral convulsivante más bajo que los niños que no tienen convulsiones febriles. Y el pic de incidencia principalmente se produce entre el año y el año y medio, eso es lo más frecuente. El niño de 1 año, 2 meses, que llega convulsionando al servicio de urgencia. Ahora, del punto de vista de los factores genéticos, que era lo que les decía yo, 1/3 de estos niños con convulsiones febriles tienen historia familiar de convulsión febril. Ahora, cuando el paciente llega convulsionando a la urgencia, lo que habitualmente ocurre es que uno pregunta, ¿hay antecedentes de epilepsia o de convulsiones febriles en la familia? La gran mayoría de los padres va a decir que no, pero no porque ocultan la información, sino porque no la saben. En general, las convulsiones y la epilepsia es un tema que sigue siendo tabú en nuestra sociedad.
y por lo tanto no se conversa. No es así como que uno dice, ah, no, yo tuve diabetes, yo tengo hipertensión en la familia. No, las convulsiones en general no se conversan. Y uno dice, bueno, pero de todas maneras sería bueno que preguntara en la familia, pregúntele a su mamá, pregúntele a la abuelita, pregúntele a alguien si es que hay antecedentes. Y habitualmente, en un tercio de los pacientes, incluso a veces más, dicen, sabes que en realidad pregunté y sí, hay antecedentes de historia familiar de convulsiones en la familia, pero no se había conversado. El riesgo de convulsiones febriles con un hermano afectado es de 20%. O sea, si yo tengo un niño que tiene una convulsión febril y nace otro hermanito, tiene 20% de posibilidades de tener también convulsiones febriles. Y si uno de los padres tuvo convulsiones febriles cuando chico, tiene 33% de posibilidades de tener convulsiones febriles también. Hay una tasa de concordancia entre monocigotos, que es mayor que los dicigotos, que también muestra que tiene un factor genético importante. Hay muchos genes que están relacionados, ahí están todos nombrados, no es necesario que los vaya a decir ni que se los sepan. Y la forma de herencia es variable, puede ser autosómica dominante con penetrancia reducida, poligénica o de herencia multifactorial. Ahora, ¿no? Está demostrado que la fiebre alta es lo más importante para producir una convulsión febril, más que la velocidad del alza de la temperatura. En general, la fiebre de 39 es un factor de riesgo de que el niño vaya a convulsionar más que tenga 38, por ejemplo. Los que epilepsia tienen un umbral convulsivante más bajo. Las infecciones virales son la causa más frecuente de fiebre en el 80% de las convulsiones febriles porque es la causa más frecuente de fiebre en los niños en general y por lo tanto obviamente que va a ser la causa más frecuente de convulsiones. En algunos casos puede haber un aumento del riesgo en los pacientes que son vacunados y sobre todo con la vacuna del año, con la DPT. Y los prematuros además podrían ser más susceptibles a tener convulsiones febriles por todo lo que tiene que ver con el estrés pre y perinatal, y eso podría producir una mayor excitabilidad neuronal y menor umbral convulsivante. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, es una patología muy frecuente. El 2 a 5% de los niños entre 6 meses y 5 años pueden tener convulsiones febriles, y la mayoría son varones. Como la gran mayoría de las patologías neurológicas en los niños, es más frecuente en los hombres. El 10% de los padres de un niño con convulsiones han tenido convulsiones febriles, constituyen el 20 a 25% de los estatus convulsivos de los niños, que era lo que les mostraba cuando hablábamos de estatus convulsivo. En ese trabajo decía el 22% de los estatus son febriles. Bueno, es así. Un cuarto de los estatus convulsivos de los niños son por convulsiones febriles. Por lo tanto, si un niño llega convulsionando, hay que tener en consideración con fiebre que pudiera evolucionar a un estatus convulsivo. 30-40% tiende a recurrir, el 75% en el primer año y el 90% en el segundo año. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? La mayoría de las veces la convulsión febril se produce el primer día de fiebre, o a veces incluso el niño está un poco resfriado y la mamá no se dio cuenta que tenía fiebre, tuvo la convulsión y cuando llegó al servicio de urgencia estaba con fiebre y la mamá no sabía que tenía fiebre. Eso es lo más frecuente. Ahora, si la convulsión ocurre después de los 3 días de la fiebre, puede ser una convulsión febril, pero también hay que pensar en otras causas, más en infecciones del sistema nervioso central, porque ¿por qué no convulsionó los primeros 3 días pensando que podría ser alguna complicación o algún otro cuadro secundario y que por eso convulsionó? La mayoría son con temperaturas con 39 grados Celsius, y se dividen en convulsiones febriles simples y complejas, siendo las más frecuentes las convulsiones febriles simples, el 80 al 85%. Ahora, ¿cuáles son las convulsiones febriles simples y complejas? ¿Y por qué es importante hacer la diferencia? La convulsión febril simple son aquellas que son tónico-clónicas generalizadas, que duran menos de 15 minutos y que no recurren en 24 horas, o sea, es una sola crisis de menos de 15 minutos, tónico-clónica generalizada. Tiene que tener las 3 características para poder hablar de una convulsión febril simple. Las convulsiones febriles complejas son aquellas que son focales o que duran más de 15 minutos o que son 2 o más en 24 horas. Cuando tiene una de ellas, ya se habla de compleja. O sea, si yo tengo una convulsión focal
que me dura menos de 15 minutos y es única, eso ya es una convulsión febril compleja. Y obviamente no olvidar el estatus convulsivo febril, que son aquellas que duran más de 30 minutos. El diagnóstico a través de la anamnesis y el examen físico. ¿Cuándo realizar una PL en un niño con una convulsión febril? Generalmente hay que tener cuidado en los niños entre los 6 meses, bueno, antes de los 6 meses de frente uno tiene que pensar que eso no es una convulsión febril. Por lo tanto, si llega un niño con convulsiones que tiene 4 meses y está con fiebre, yo tengo que pensar y mal pensar que esto es una infección del sistema nervioso central y por lo tanto tengo que trazar la punción lumbar probablemente si es que no tiene signos de hipertensión endocraniana, tengo que hacer la punción lumbar, tengo que buscar causas de infección del sistema nervioso central, ¿ya? Antes de los 6 meses, sí o sí. Entre los 6 meses y el año va a depender en realidad de cómo se ve el niño. El niño llega convulsionando, pasa el periodo posictal, pero si uno ve que este periodo posictal está prolongado, o hay un compromiso de conciencia, o hay signos de focalización, el niño no se ve bien, también debería uno realizar una punción lumbar, sobre todo considerando que en los menores de 1 año los signos meningios pueden ser dudosos y difíciles de lograr en el examen físico. Ojo en el caso de que el paciente haya usado antibióticos, previamente, porque podría estar enmascarando alguna infección del sistema nervioso central. Y considerarlo, lo que les decía, a los niños entre el año y medio por los signos meningios sutiles. Importante la historia. ¿Cuál es la relación entre la fiebre y la convulsión? ¿Cómo son las características de la fiebre? ¿Es una fiebre que es permanente, que tiene alzas en la mañana, alzas en la tarde? ¿Cómo son la semiología de las crisis? Describir. Insisto, no necesito que me pongan que es una convulsión tónico-clónica generalizada, es preferible que digan el paciente tuvo desviación de la mirada hacia arriba, puso la boca rígida, se puso morado, después hizo esto y esto. Para nosotros es mucho más útil a que pongan tónico-clónica generalizada. La duración del compromiso posictal también es importante. La historia previa de crisis, este paciente ha tenido crisis antes, no ha tenido, fueron crisis con fiebre, fueron crisis sin fiebre, le habían puesto alguna vacuna, estaba usando antibióticos, tiene antecedentes familiares de convulsiones, todo eso hay que consultarlo en la urgencia. Ahora, ¿cuál es el pronóstico? En general, los niños con convulsiones febriles complejas tienen mayor riesgo de tener epilepsia posterior. Por eso es importante hacer la división entre convulsión febril simple y compleja. La convulsión febril simple, esa convulsión no va a llegar al neurólogo, esa convulsión la van a manejar ustedes. Van a tener que ustedes calmar a los papás, explicarles de qué se trata, y no es necesario hacer ningún tipo de exámenes, ni de estudio, ni de electro, ni de nada. Son las convulsiones febriles complejas las que sí nos van a tener que derivar. Y 30-40% de los niños con convulsiones febriles tienen riesgo de recurrencia, y esas principalmente son las convulsiones febriles complejas. Ahora, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de los pacientes que tienen convulsiones febriles? Las infecciones, lo más importante. Infección del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis, ver si hay compromiso de conciencia, ratas petequiales, signos meningios. Los calofríos. El paciente tiene fiebre y hace un calofrío que hace como un tiritón, pero no hay compromiso de conciencia, el paciente se ve bien, el paciente está conectado, ocurre, la mamá piensa que el niño convulsionó y lo lleva a la urgencia y no es una convulsión, es un calofrío. Hay otros tipos de cuadros epilépticos mucho más severos, que son las convulsiones febriles o epilepsias generalizadas, que son las GEF-Plus, que tienen varios fenotipos y se producen por alteraciones de algunos canales, principalmente canales de sodio, y que pueden producir una evolución de una epilepsia refractaria. Y también están el NORS y el FIRES, que son cuadros que tienen nombres extraños, pero en realidad no son tan extraños. De hecho, hay un paciente que es de Williams, si no me equivoco, o de Porvenir, no me acuerdo. El Cristóbal Oyarzo, que es un paciente que hizo un FIRES, que hizo una infección febril, y posteriormente a las 24 horas, creo que fue a los 2-3 días, hizo un estatus epiléptico refractario, que no respondió a tratamiento por varios días y que quedó con un daño neurológico permanente. Entonces también hay que tener en consideración estos cuadros que, a pesar de que tienen nombres raros, no son tan raros. Siento que hay un micrófono abierto. Evaluación diagnóstica, de acuerdo al examen físico y la historia clínica, bueno, va a depender. Si el paciente ustedes ven que está con fiebre, tienen que buscar la causa de la fiebre. Hemograma, PCR, no olvidar la PCR para COVID en esta época, examen de orina en los niños más pequeños,
Evaluar hidratación, antecedentes si es que hay vómitos, diarrea, mala ingesta de líquidos. Va a depender los exámenes en realidad de la condición clínica que tenga el paciente al ingresar al servicio de urgencia. Y la punción lumbar también dependiendo del estado de conciencia. Ahora, el electroencefalograma, lo que yo les decía, no da información adicional a si el niño va a tener o no recurrencia. En general, por definición, en los pacientes que tienen convulsiones febriles, el electroencefalograma va a salir normal, no nos va a aportar absolutamente nada. ¿En qué pacientes sí tendríamos que considerar hacer un electroencefalograma? En pacientes con convulsiones febriles que hayan tenido convulsiones afebriles, o que tengan recurrencia de crisis febriles y que además tengan retraso del desarrollo psicomotor o alguna alteración del examen neurológico, o en las convulsiones febriles complejas. En el caso de las convulsiones febriles simples, no se hace electroencefalograma, no va a cambiar en nada el manejo, no van a cambiar las indicaciones y el electro va a salir normal. Y neuroimágenes solamente en aquellos pacientes en que uno encuentre déficits motores focales o persistentes, si no, tampoco se realiza. Entonces, las complicaciones en general, primero, el impacto que produce ver un niño convulsionar, incluso para el personal de salud, es un estrés, ¿ya? Las madres y los padres cuando llegan al servicio de urgencia con el niño convulsionando, la verdad es que vienen con mucho temor. Hay que tratar de entender un poco porque en realidad los padres piensan, y cuando uno ve a un niño convulsionar y no sabe, piensa que el niño se le va a morir en ese momento o va a quedar con un daño neurológico permanente. Por eso es sumamente importante lo que tiene que ver con la educación a la familia y explicarle que esto es una convulsión febril, que esto no es una epilepsia, que el niño no va a quedar con un daño neurológico y que el riesgo de epilepsia futuro es de un 1% y está dada principalmente por las convulsiones febriles complejas. En general, las convulsiones febriles simples casi no tienen riesgo de tener una epilepsia versus la población general. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que pudiera tener una epilepsia a largo plazo? Que haya tenido una breve duración de la fiebre, menos de 1 hora antes de que convulsione, que el inicio de las convulsiones febriles sea antes del año o después de los 3 años, o sea, no en la edad peak, que es el año y medio, que sean muchos episodios de convulsiones febriles, que tenga alguna anormalidad del neurodesarrollo subyacente, que tenga algún, no sé, que tenga síndrome de Down, que tenga alguna alteración genética, que tenga algún retraso del desarrollo, podría hacer pensar que podría evolucionar más adelante a una epilepsia, que tenga historia de epilepsia en la familia y que en el electro aparezca actividad epileptiforme, que no tendría por qué aparecer en las convulsiones febriles. Ahora, el tratamiento, manejo agudo, manejo de la fiebre. En general, de hecho, uno les dice a los padres, cuando ya tuvo una convulsión, si vuelve a tener fiebre, coloque inmediatamente algo para la fiebre, no espere a que tenga 39 para colocar algo para la fiebre. Si no le puede bajar la fiebre en la casa con medidas físicas, con antipiréticos, llévelo a un servicio de urgencia, dígale que su hijo tiene convulsiones febriles y que le ayuden a bajar la fiebre, porque a veces los padres no saben cómo bajar la temperatura, y si uno hace un buen manejo de la fiebre, puede evitar que vuelva a convulsionar. Tratar de reconocer el foco desencadenante. Mientras no sepamos por qué está haciendo fiebre, no podemos controlar la temperatura y por lo tanto existe más riesgo de que siga convulsionando. Evitar el uso de los antihistamínicos y las santinas porque bajan el umbral antiepiléptico. Prevenir obviamente la deshidratación, la estabilización de emergencia en el caso de que el niño llegue convulsionando, el ABC, lo mismo. Y el tratamiento de la crisis convulsiva con benzodiazepina. Volvemos a lo mismo, evitar las crisis prolongadas, evitar el estatus epiléptico o el estatus convulsivo febril, ¿ya? Lo mismo que con el estatus, hay muchos protocolos. Acá puse uno de la Universidad de Chile. Ustedes pueden usar el que ustedes quieran, pero en general lo que se hace es que siga el paciente convulsionando. Si el paciente llega en periodo posictal, se evalúan signos vitales, se hace un hemoglucotest, se evalúa estado de conciencia. Si el paciente está estable, con un foco clínico claro, se da de alta con tratamiento específico. Si el paciente está estable pero no hay foco, se buscan exámenes para ver si hay alguna causa. Si están normales, alta con tratamiento. Si están anormales, evaluar hospitalización o control en urgencia según la condición. Si el paciente está inestable, no hay mala respuesta o es una convulsión febril compleja, que dijimos que puede ser focal de más de 15 minutos o más de 2 en 24 horas, la idea es estabilizar, hospitalizar en UCI o por lo menos hospitalizar, estudio completo, escáner en los casos que uno considera necesario, descartar foco meningio si es que uno ve que la evolución no es
la mejor. En el caso que el paciente llegue convulsionando, lo mismo, el ABC, el oxígeno, hemoglucotest, control de temperatura, si cede o no cede. Si no cede, bueno, o ingresa convulsionando, manejo con benzodiazepina, como lo habíamos hecho en el estatus epiléptico, en el estatus convulsivo, evaluar después de 5 minutos para la segunda dosis de benzodiazepina, se puede usar la misma dosis o se puede cambiar y usar, ustedes decían cuál quieran usar, pero lo importante es que la tengan a mano. O sea, lo ideal es que si el paciente llega convulsionando, se coloca la benzodiazepina y uno le dice inmediatamente a la enfermera, deja preparada otra por si acaso. Y la dejas lista, en caso de que vean que no hay respuesta, se administra inmediatamente la otra. Y si tú estás viendo que no está habiendo respuesta, vas preparando inmediatamente, te vas anticipando a lo que pudiera suceder. No esperes cuando ya llevas el tiempo que no ha respondido, recién indicar el otro medicamento, porque estás perdiendo tiempo. En estos casos lo que ellos usan es fenitoína, y después, si no se usan, bomba de midazolam. Acá, insisto, el manejo puede ser el mismo manejo del estatus epiléptico que mostré en la presentación anterior, va a depender del protocolo que ustedes tengan. Para el tratamiento a largo plazo, en realidad va a depender primero de la presencia o la ausencia de factores de riesgo de recurrencia. En algunos casos se plantea la profilaxis intermitente con benzodiazepinas en las convulsiones febriles complejas. En las convulsiones febriles simples solamente es educación a los padres, tranquilizarlos, manejo de la temperatura y nada más. En los pacientes con convulsiones febriles complejas es controversial. Algunos plantean el uso, como les decía, de benzodiazepinas en forma intermitente, en que le dejan una benzodiazepina, por ejemplo, diazepam rectal, 0,5 miligramos por kilo por vía rectal cada 12 horas mientras esté con fiebre, pero la verdad es que a largo plazo no produce una disminución clara de la recurrencia, ni tampoco una disminución del riesgo de epilepsia. Por lo tanto, lo que uno tiene que tratar principalmente es que evitar las crisis prolongadas, que son las que van a producir más riesgo. La duración del tratamiento, si es que uno plantea las profilaxis intermitentes, son 2 años. La terapia continua no está recomendada, no se usa fenobarbital, no se usa fenitoína, no se usa ácido valproico en forma permanente en las convulsiones febriles. En el único caso en que se podría llegar a usar es, por ejemplo, en una familia que vive en Cameron, que no tiene ningún acceso para llegar y que tampoco del punto de vista de educación es capaz de entender el uso del manejo intermitente de benzodiazepina, uno podría dejar, por ejemplo, algún fármaco antiepiléptico, pero por una cosa social, no como algo estipulado ni mantenido. Este es un niño con una convulsión, así va a llegar y por lo tanto los papás van a estar muy asustados cuando vean a este niño convulsionando. Está al principio en una muy buena posición, está en decúbito lateral, bueno, después el papá lo movió, pero lo ideal es dejarlo como lo tenían, en decúbito lateral, con algún pañito o algo, tratar de evitar de que, ¿cómo se llama?, no vaya a aspirar el vómito. Lo ideal es tratar no colocar nada en la boca, eso no es correcto, ni colocar ni paños, ni la mano, ni los dedos, solamente de lado, cómodo, que no se vaya a golpear en ninguna parte. Y en ese caso, por ejemplo, si es con fiebre, lo que podría hacer el padre, mientras llaman al servicio de urgencia, mientras llaman al SAPO para que los vengan a buscar, puede estar colocando, por ejemplo, un supositorio de alguna benzodiazepina para poder, un supositorio de antipiréticos para poder ir avanzando antes de llegar al servicio de urgencia. Hay un estudio que se los quiero mostrar, pero en realidad es importante porque es un estudio que es de muchos años, desde el 2012, ya lleva 9 años, el FEPSTAT, que es un estudio del estatus convulsivo febril, y que ellos quisieron evaluar si efectivamente los estatus convulsivos febriles tenían alguna repercusión, podían ser epilepsia, podían hacer compromisos de esclerosis hipocampales, que estaba demostrado en pacientes con estatus convulsivos febriles, cuando uno veía a los pacientes adultos que tenían epilepsias del lóbulo temporal o que tenían esclerosis hipocampales, veían que tenían el antecedente de estatus convulsivo. Entonces hicieron un estudio prospectivo en que tomaron 200 niños entre 1 mes y 5 años, acá lo hicieron a través de la realización del ILAE, así que metieron a los niños desde 1 mes, con crisis febriles de más de 30 minutos, y lo que hicieron fueron que los compararon con otros 100 niños con convulsiones febriles simples, que no evolucionaron a estatus, y le hicieron electroresonancia a las 72 horas, estudios virológicos para virus herpes a las 72 horas, test neuropsicológicos al mes, y después se repitió resonancia, electros, test neuropsicológico al año, a los 5 y a los 10 años, para ver en los pacientes que desarrollaban epilepsia. Y evaluaron desarrollo de esclerosis hipocampal,
epilepsias de lóbulos temporales, déficit neuropsicológico, principalmente evaluando memoria, pensando en el hipocampo, en los pacientes con o sin esclerosis hipocampal. Y lo que vieron es que estos pacientes tenían un promedio de duración de crisis de estatus convulsivo febril de 70 minutos. El 41% duraba entre 30 y 59 minutos y el 59% duraba más de 60 minutos. Eso quiere decir que el estatus convulsivo febril, por convulsión febril, en general no se da en forma espontánea. Es importante tener en consideración eso. Es continuo en el 57% e intermitente en el 43%. La focalidad, mucho mayor en el 77%, y eso es porque las convulsiones febriles complejas tienen más riesgo de hacer estatus convulsivo que las convulsiones febriles simples. Y más del 85% no se dieron en forma espontánea y requirieron benzodiazepinas, que era lo que estábamos conversando también en el estatus epiléptico. En cuanto a las anormalidades en la resonancia, en estos pacientes que hacían estatus epiléptico, vieron que era normal en el 67%, pero vieron que en el 33%, que eran solamente pacientes con convulsiones febriles complejas, tenían alteraciones. ¿Y dónde estaban las alteraciones? En el hipocampo. Por un aumento de señal en algunos casos, por malrotación del hipocampo. En general, todas estas alteraciones se producían solamente en las convulsiones febriles complejas. Encontraron también anormalidades extrahipocampales, pero esas se veían exactamente igual en las convulsiones febriles simples, por lo tanto no tenía ninguna importancia y probablemente era un hallazgo que se podía encontrar en cualquier persona sin necesidad de tener relación con el estatus convulsivo febril. Del punto de vista de los electroencefalogramas, vieron que estos pacientes con estatus convulsivo eran normal el 55% y anormal el 45%, y principalmente con lentitudes o atenuaciones focales o actividad epileptiforme focal en el área temporal. Acá se ve la lentitud y acá se ve la atenuación. Y del punto de vista cognitivo, lo que vieron es que estos pacientes con convulsiones febriles complejas, lo que presentaban eran posibles alteraciones del lenguaje receptivo y podían tener también retrasos motores. Por lo tanto, las convulsiones febriles complejas que evolucionaban a estatus convulsivos febriles podían tener a largo plazo algún compromiso neurocognitivo. Lo mismo que tener alteraciones desde el punto de vista de la memoria. Hablé con ella, sí. Empezó ayer. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Sí. Ya atendí, entonces. Sí. Juan, O sea, por favor, cuando cierra el le micrófono. una vez que se tome el examen, que le mande los... ¿Y el urocultivo? No, que no ha llegado otra vez, pero a esta altura, que le manden los exámenes. Juan, ¿tiene abierto el micrófono? Yo solo vamos a ver Sí. a las dos. Alguien con los urocultivos que por favor apague el micrófono. Gracias. Ahora, desde el punto de vista del manejo de emergencia de los pacientes con estatus epiléptico, de los 200 niños, 179 niños recibieron al menos un fármaco antipiléptico y más de un fármaco antipiléptico en 140 niños. Y la media de tiempo entre el inicio de crisis y la administración del primer fármaco fue de 30 minutos. Es decir, hay un retraso importante en el inicio del manejo del estatus epiléptico. Y yo creo que eso no solamente les ocurre a ellos, nos ocurre a todos. En general, partimos tarde con el manejo de los fármacos antiepilépticos. Esperamos el tiempo en la urgencia para ver si el niño se le pasa o no se le pasa la crisis. Y lo más importante es que si el paciente llega convulsionando, yo vuelvo a insistir porque de verdad que es lo más importante para el manejo y lo que va a hacer que no tengan tantos estatus convulsivos, es que apenas el niño llegue convulsionando, ustedes asuman que el niño da estatus y por lo tanto tienen que darle una benzodiazepina. El promedio de duración de las crisis en estos pacientes fue de 81 minutos, en los que recibieron antes del ingreso el medicamento, y 95 minutos en los que no lo recibieron. Y la media de tiempo desde la primera dosis de fármaco antiepiléptico hasta que cesó la crisis fueron 38 minutos. Y otra cosa importante, la dosis inicial de benzodiazepina fue subóptima en el 20% de los pacientes. O sea, 20% de los pacientes recibió una dosis inadecuada o más baja que la que debía recibir de benzodiazepina, y con eso también retardamos el control de las crisis. Y el 48% requirió apoyo ventilatorio, que probablemente fue porque recibieron varias dosis de benzodiazepina, más el fenarital, etcétera, y hicieron una depresión respiratoria. Y lo más importante que se vio en este trabajo fue que la reducción del tiempo desde el inicio de la crisis a la administración del fármaco antiepiléptico se relaciona en forma significativa con el acortamiento de la duración de la crisis. O sea, mientras menos me demore yo entre que parte la crisis y le doy el fármaco antiepiléptico, mejor va a ser la respuesta al tratamiento y más corta va a ser la crisis. Por lo tanto,
no hay que olvidar que las convulsiones febriles son el tipo de convulsiones más frecuentes en los niños. Es un importante motivo de consulta en las urgencias, es algo que les va a llegar sí o sí. La mayoría, cierto, son convulsiones febriles simples y generalmente son benignas, pero es importante tratar de identificar cuáles son las convulsiones febriles complejas, por la derivación, porque tienen mayor riesgo de epilepsia, porque son los pacientes que van a tener que estar más atentos. Y por eso, como la gran mayoría de las patologías en neurología, la anamnesis y la historia es sumamente importante. Hay que preguntarle los detalles a los papás, a pesar de que el papá está muy nervioso, tratar de preguntar las características y observar si el paciente lleva convulsionando, si hay alguna característica que nos orienta a una convulsión febril compleja, focalidad, duración, que se repita el episodio. Y lo más importante, evitar las crisis prolongadas con un adecuado manejo en la urgencia para no retardar la administración del fármaco antiepiléptico y no terminar en un estatus epiléptico convulsivo. Eso sería. ¿Preguntas? No sé si tienen alguna pregunta o quedó todo súper claro. Así, quedó todo claro, Javier. Sí. Muy interesante, doctora. Dos temas que son muy importantes, como usted señalaba. Sí. Agradecemos la presentación. Van a tener los alumnos del curso la posibilidad de volver a revisarla. Esta presentación está siendo grabada y va a ser subida a la plataforma del curso. La próxima semana continuaremos con el curso. Se presentarán dos temas. Pasaremos a las urgencias de urología. El doctor Alexia Agudo nos va a presentar dos temas: el manejo del testículo agudo en urgencia y el manejo de la hematuria en urgencia. Están todos cordialmente invitados al próximo jueves. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, nuevamente. ¿De qué? Sabemos que estaba fuera de la región y que estuvo haciendo un esfuerzo. Sí, pero no hay problema. Ahora con Zoom todo se puede. Así que muchas gracias. No, Muy bien. Adiós. Chao. Chao.